Hola y bienvenidos a la transmisión. Escucha, vamos a compartir algo hoy que es asombroso, fenomenal. Se conoce como el gran capítulo redentor del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas profecías que hablaron de cosas que pasarían 700 años después, y la precisión con la que estas profecías se hablaron y la importancia de la verdad que nos dio te asombrará. Ve por tu Biblia, alístate. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Y con eso abran sus Biblias, por favor, en Isaías capítulo 52. Comenzamos una serie el fin de semana pasado en la que estaremos un tiempo recorriendo el libro de Isaías y observando cómo se aplica a nosotros hoy, cómo habla sobre el Mesías, lo que él lograría. Es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y vamos a ver los capítulos 52 y 53. Esta sección de las Escrituras ha sido llamada el gran capítulo redentor del Antiguo Testamento. 700 años antes de que ocurriera, Isaías vio el sacrificio constitutivo de Cristo y profetizó al respecto con asombrosos detalles. Habló de lo que pasaría, lo que produciría, el fruto que vendría de ello. Incluso los propios discípulos de Cristo, cuando se llevó a cabo la crucifixión, no entendieron lo que Isaías vio. Estaba velado y escondido para ellos hasta después de la resurrección. Pero Isaías, por el Espíritu de Dios, vio estas cosas, y vamos a retomarlo en el versículo 13 del capítulo 52, y dice: «He aquí que mi siervo, ese es el Mesías, he aquí que mi siervo actuará con prudencia o sabiamente. Él será exaltado y ensalzado y será muy enaltecido, muy enaltecido». Esa era la imagen típica de cómo se vería el Mesías. Cada judío describió al Mesías actuando sabiamente, siendo muy exaltado o enaltecido, pero todas esas nociones en realidad terminan justo ahí. Versículo 14. Muchos se asombraron de él, pues su rostro o su apariencia visible fue desfigurado más que cualquier hombre, y su forma más que los hijos de los hombres. Otra traducción de la Biblia dice: mientras la multitud se horrorizaba al verlo, tan desfigurado se veía que ya no parecía humano. Si lees los evangelios, Jesús fue golpeado repetidamente antes de la crucifixión. Pasó por una flagelación romana. El sumo sacerdote, los hombres y los ancianos golpearon a Jesús y lo golpearon repetidamente en la cara. Los soldados romanos lo golpearon en la cabeza. La mayoría nunca sobrevivió a una flagelación romana, y sé que vemos los hermosos cuadros pintados de Cristo en la cruz, pero si alguien pintara cómo se veía realmente, no lo colgarías en la pared. Estaba tan desfigurado y su rostro estaba tan hinchado, y él llevó esa corona de espinas que ya no parecía un humano. Estaba tan ensangrentado y desfigurado. E Isaías vio eso 700 años antes de que ocurriera. Y luego dice: así rociará a muchas naciones. Los reyes cerrarán sus bocas ante él, porque lo que no les había sido dicho lo verán, y considerarán lo que no habían oído. Cuando dice él rociará a muchas naciones, es un símbolo que se usaba en todo el Antiguo Testamento y hablaba de limpieza. El sumo sacerdote tomaría la sangre de un animal sacrificado y la rociaría para la limpieza de la nación. Pero mientras que el sumo sacerdote hacía eso una vez al año y rociaba la sangre para la limpieza de la nación, Jesús entró en el lugar santísimo celestial y roció su sangre para siempre por todas las personas, por todas las naciones. Él se hizo cargo del pecado del mundo, y dice que los reyes
literalmente permanecerán en un silencio atónito. ¿Por qué? Lo que no les habían dicho se les va a decir y verán, y lo que no habían oído lo considerarán. Y vamos a echar un vistazo a la historia e informe del Mesías, el Hijo de Dios. Y quiero que profundamente lo consideren. Mientras hablamos de ello este día, llegamos al capítulo 53, versículo 1. Hace un par de preguntas. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Cuando las Escrituras hablan del brazo del Señor, habla del Espíritu Santo cuando viene con poder para lograr algo. Es el Espíritu Santo haciendo algo realidad en la vida de las personas, y aquí habla de la salvación. Aquí habla de los frutos de la redención. De hecho, busquen en el capítulo 52, versículo 10, lo deja claro. Dice, el Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Aquí está la pregunta: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién, en la vida de quien el Espíritu Santo ha hecho de la salvación una realidad? ¿En la vida de quien el Espíritu Santo ha hecho de todos los beneficios de la salvación una realidad? La respuesta es esta: está en la vida del que ha creído en el mensaje. La pregunta es retórica. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Amigo, el brazo del Señor se reveló al que cree el mensaje. No es solo escuchar el mensaje, sino ir un paso más allá y creer en el mensaje. Si quieres ver el brazo del Señor, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, si quieres experimentar las cosas por las que Cristo murió para proveer, amigo, creer es la clave. Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que crean. Ahora, sé que cuando algunos oyen el mensaje se burlan. Otros, cuando oyen el mensaje, como estos reyes, lo consideran, pero muchas personas lo posponen. Dicen, ¿sabes? Me toca una fibra sensible y siento que realmente necesito atender esto, pero no ahora. Lo voy a considerar, sé que esto es importante, pero no estoy listo. Tenía un querido amigo. Nos conocíamos desde la escuela primaria y hace algunos años se quitó la vida. Estaba en el funeral y había muchos ahí que conocía de la escuela secundaria, preparatoria, y no los había visto en décadas. Y uno de ellos se me acercó y me dijo, Bayless, esto te dirá cuánto tiempo fue. Bayless, alguien me dio una cinta VHS de tu historia y cómo encontraste a Dios. Él dijo, realmente me conmovió. Y dijo, tengo que hablar contigo. Tengo que hablar contigo. ¿Podemos reunirnos? Dije, sí, por supuesto. Intercambiamos números. Se acercó a los otros y yo me preparaba para irme. Y de repente tuve una abrumadora sensación de urgencia, de que necesitaba hablar con él. Y me acerqué a él y le dije, oye, vamos a almorzar y hablemos ahora. Ya terminamos aquí. Vamos. Él dijo, te llamaré. Y tenía una sensación, la urgencia. Dije, no, hay un lugar de tacos al final de la calle. Sé que te gusta la comida mexicana. Yo me acuerdo de eso. Vamos ahora, te invito. Vamos a hablar ahora. Y dijo, realmente no quiero hacerlo. No, te llamaré. Y creo que incluso podría haberlo intentado por tercera vez. Y él dijo, no, te llamaré. Nunca recibí la llamada. 48 horas después lo encontraron desplomado sobre el volante, estacionado en una licorería. Su corazón se paró. Y no sé si alguna vez hizo las paces con Dios. No lo sé, espero que sí. Pero, amigo, la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Hoy, si escuchas la voz, no endurezcas tu corazón. Esto es demasiado importante para retrasarlo. Algunos se burlan, algunos lo consideran, pero quieren posponerlo. Y luego están los que creen el mensaje, lo aceptan y lo hacen parte de sus vidas. Y son ellos solamente los que experimentan la salvación y todas sus variadas manifestaciones. Veamos los detalles del mensaje de Dios. Versículo 2. Porque Él crecerá delante de Él, es decir, el Mesías crecerá delante de Dios como una planta tierna
y como raíz de tierra seca. No tiene forma ni hermosura, y cuando la vemos no hay belleza que debamos desearle. Crecerá delante de Dios como una planta tierna, como una raíz de tierra seca. Seco en hebreo es infecundo y estéril. Literalmente aquello que es incapaz de producir vida, y es una imagen de la raza humana. Aquí está la raza humana. Todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, separados de la vida de Dios. No hay posibilidad de que nos liberemos de las garras del pecado, y de repente viene Jesús. Él viene rebosante de vida del cielo porque Dios era su Padre. Él fue esa raíz que brotó de la tierra estéril, infecunda, yerma, seca o del paisaje de la humanidad. Pero, ¿sabes? No parecía un redentor. No parecía un salvador ni un príncipe. No tenía forma, ni hermosura, ni belleza para que lo deseáramos. Una traducción lo pone así: no era guapo. No parecía un gran rey. No lo veíamos como una persona especial. No había nada que ver que nos hiciera querer estar con él. Hechos capítulo 7 dice que Moisés era sumamente hermoso. Primera de Corintios, más bien, primer libro de Samuel 16 dice que David era atractivo, pero Jesús no tenía nada de eso. Tenía un aspecto muy, muy ordinario en su persona. Criado como hijo de un pobre carpintero, y más allá de eso, en el versículo 3 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de él. Fue despreciado y no lo estimamos. Fue despreciado y rechazado. La piedra que los edificadores desecharon, dicen las Escrituras, pero no solo por los hombres. Él fue rechazado por el mundo que había creado. Fue rechazado por la nación de la que provino. Fue rechazado por los hermanos con los que creció. Fue rechazado por sus propios discípulos y finalmente, mientras colgaba de la cruz, fue rechazado por su propio Padre. Al tomar nuestro pecado sobre sí mismo. Isaías dijo, pero escondimos de él nuestro rostro, despreciado y no estimado. Me acuerdo que estaba en la universidad y luego de eso le entregué mi vida a Cristo y tenía un amigo que conocí en la universidad. Éramos inseparables. Él era mi mejor amigo, literalmente inseparables. Si veías a uno de nosotros, encontrabas al otro. E hicimos todo tipo de cosas juntos. Estudiamos las religiones orientales juntos, hicimos algunas cosas ilegales juntos y etcétera, etcétera. Y luego me convertí en creyente y él me dejó solo. Así sin más. Y recuerdo que lo vi en la calle un día, iba hacia él y sé que me vio, pero hizo como si no me viera. Volvió la cara hacia el otro lado y cruzó la calle para no tener que hablar conmigo. Sentí como si alguien pusiera una daga en mi corazón. Bueno, Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres. Isaías dijo que apartamos nuestros rostros de él. Jesús experimentó eso, pero de forma mucho más profunda. Mientras colgaba de la cruz y el cielo se oscureció, cuando nuestro pecado fue puesto sobre él, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre con quien él eternamente tuvo comunión apartó su rostro cuando Jesús se identificó con nuestro pecado. Dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, pero ¿cómo se conoció? El siguiente versículo nos dice, versículo 4, ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Amigo, fue una sustitución. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, pero en el momento de la crucifixión la gente pensó que Dios lo estaba golpeando por su propio pecado. Y hay un punto importante aquí. Cuando pensamos en enfermedades y dolores, generalmente pensamos en eso como sufrimiento emocional y mental, y ciertamente eso es cierto. Y esa es una buena noticia para aquellos cuyas almas han sido abatidas por la gente malvada, para aquellos cuyas almas han sido aplastadas por las calamidades de la vida. Amigo, hay sanidad, integridad y paz disponibles para ti. Jesús llevó todas tus penas y Él llevó todos tus dolores. Él fue quebrantado para que tú pudieras ser sanado.
Mi esposa y yo tenemos una amiga. Mientras ella crecía, cuando era niña, su padre, durante un periodo de años, la violó repetidamente. Eso arruina a una persona por dentro. Algo así te retuerce por dentro, o la persona en la que más deberías poder confiar, la persona que debería ser tu guardián, tu protector, tu héroe, abusado de ti de una manera que desafía toda descripción. Y ella creció absolutamente destrozada. Destruyó todas las relaciones que intentó entablar. Luchó continuamente con una profunda depresión, con ira, con miedo, con pensamientos suicidas. Y entonces conoció a Jesús, al hermoso Jesús, sanador de corazones quebrantados. Ella fue salva y se encendió en el poder de la palabra de Dios. Jesús restauró su alma. Hoy ella es una de las personas más equilibradas que conocemos. Tiene un gran esposo, un gran matrimonio de muchas décadas. Tiene una gran familia, una carrera exitosa y habla abiertamente sobre su pasado y el tormento y el dolor por el que pasó para ayudar a otros. Pero ella fue liberada de la angustia de eso y ha podido perdonar por la gracia de Dios. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Pero aquí hay más que eso. Ciertamente abarca eso, pero hay más que solo sufrimiento del alma. La palabra traducida como dolores aquí se traduce en otras partes de las Escrituras como dolor físico. Y la palabra hebrea, traducida como dolor, literalmente significa enfermedad y dolencia. La Sociedad de Publicaciones Judías traduce Isaías 53 y versículo 4 así: ciertamente nuestras enfermedades Él llevó, y nuestros dolores llevó. Gracias a Dios por eso, y me encanta el hecho de que la palabra está ahí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Significa absolutamente. Significa que no hay espacio para el debate. Ciertamente Él llevó. Recuerdo que una vez oí de alguien, él era un creyente, que sufría físicamente, recibió un mal informe de los médicos y se encerró en una habitación de su casa. Y solo leyó Isaías 53 una y otra vez, alimentándose de la palabra de Dios. Y no podía pasar del versículo 4 y siguió leyéndolo una y otra vez. Ciertamente Él llevó mis enfermedades, ciertamente. Y tuvo una revelación repentina. Él dijo ciertamente, absolutamente seguro. Ciertamente. Su esposa irrumpe en la habitación y dice: ¿y quién es Clemente? Él dijo: no lo entiendes. Ciertamente Jesús llevó mis enfermedades. Versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. El versículo 5 también se menciona en el Nuevo Testamento. Pedro se refiere a eso. Pedro 1, 2, 24, escúchenlo. Y Pedro lo hace, mirando atrás al Calvario, mirando atrás a la redención cumplida. Él pone todo en tiempo pasado, porque del lado del libro de Dios ya se ha hecho. Pedro 1, 2, 24, hablando de Jesús, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas llagas fueron sanados. Está en pasado. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, podamos vivir una vida justa ante Dios. El poder del pecado ha sido quebrantado, especialmente cuando recibimos una revelación de eso. El pecado pierde su control sobre nosotros una vez que se hace realidad para nosotros. Jesús ha quebrantado el poder del pecado. Estuve acampando en Baja California hace muchos años. Y estábamos en un área, de hecho había acampado allí en unos acantilados sobre el agua. Y estando allí encendimos fuego y habíamos estado en las rocas buscando algunos mejillones, echando los mejillones al fuego. Íbamos a comer estos mejillones frescos. Y noté en la distancia que alguien venía en una especie de caballo viejo y cansado. Mientras se bajó del caballo, iba caminando por el sendero, se nos acercó, nos saludó y nos dijo: oigan, esta es mi tierra donde están acampando. Si quieren acampar aquí está bien, pero tienen que pagarme.
Sabía que mentía. Le dije, esta no es tu tierra y no te vamos a pagar. Él dijo, bueno, allá en el valle, y señaló hacia atrás en las montañas, allá en el valle hay una casa. El hombre que vive en esa casa es dueño de esta propiedad y yo trabajo para él. Así que me pagas y yo le doy el dinero a él. Y yo sabía que aún mentía. Dije, no, si hay una casa allá atrás y si hay un hombre, él no es el dueño de esta propiedad y no te pagaremos y tú no le pagarás. Luego miró hacia abajo y dijo, bueno, puedes pagarme si quieres. Es cierto, esto pasó. Dijimos, no, no queremos. Se montó en su caballo y se fue. Así es como el diablo te hará. Él traerá la tentación, ya sabe cómo eres. No tienes elección. Tú siempre haces eso. No tienes que hacerlo. Jesús llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Y podemos vivir en justicia. Y la última parte de ese versículo es igualmente cierta. Por su llaga fuimos curados. Del lado de Dios está hecho y lo que necesitamos es una revelación de esa verdad. Necesita volverse real en nuestros corazones. Algunos tal vez estén con nosotros tanto tiempo para recordar a una pareja que venía a la iglesia y eran mayores, Lily y Carl. Lily tenía algunos problemas severos con sus ojos. Estaba prácticamente ciega de un ojo. No podía ver nada, tal vez algunas formas. Y el otro ojo no se quedaba atrás. Y me dijo personalmente, pastor, he tenido 14 cirugías en los ojos. Y finalmente su cirujano ocular dijo, Lily, no hay nada más que podamos hacer. No podemos hacer más cirugías. No vas a mejorar, solo va a empeorar a partir de aquí. Solo que tenía que decírtelo, ese es tu futuro. En ese entonces, y de nuevo algunos tal vez han estado con nosotros desde entonces, todos los domingos por la noche durante 23 años enseñé sobre sanidad divina. Si venías el domingo por la noche sabías lo que oirías. 23 años. Y vimos personas sanadas de todo lo que te imagines. Algunas cosas sorprendentes, milagrosas, impactantes, pasaron frente a nosotros. Muchos sanaban en un proceso. Escuché muchos grandes testimonios en años. Lily y Carl venían siempre los domingos. Muchas veces, también por las mañanas, abríamos el altar al final. Las personas se arrodillaban a buscar a Dios por un rato. Algunos se quedaban 5 minutos, otros 10, otros media hora. Y buscaban a Dios. Algunas personas oraban por problemas familiares, buscaban a Dios por sabiduría. Algunos oraban por sus hijos, algunos solo pasaban un rato con Dios. Y mucha gente vino a buscar a Dios por sanidad. Y Lily había venido varias veces buscando a Dios por la sanidad de sus ojos. Había estado predicando sobre Isaías 53 y 1 de Pedro 2:24. En el lado de Dios está hecho. La reunión terminó, Lily pasó al frente, ella me dijo esto, dijo que iba caminando hacia adelante y el Espíritu Santo dijo, Lily, ya está sanada. Ella dijo, está bien. A la mañana siguiente, ella y Carl se sentaron en el porche, en su ritual matutino, disfrutaban una taza de café. Lily me dijo, pastor, vi al otro lado de la calle y pude distinguir las tejas del techo de enfrente. Dijo, miré nuestro patio, el pino, y pude ver las agujas del pino. Vi los ojos de Carl y pude ver sus ojos, y eran hermosos. Le dije, Carl, tus ojos son hermosos. Él dijo, Lily, ¿puedes ver mis ojos? Ella dijo, sí puedo. Ella comenzó a llorar. Tuvieron un servicio de alabanza en el porche. Inmediatamente hizo una cita para ver a su cirujano ocular. Ella fue a verlo y le dijo, doctor, algo me pasó en los ojos. Hizo un examen minucioso, estaba impresionado. Él dijo, Lily, tus ojos son perfectos. Y esto es lo que ella dijo. Ella vino y me dijo, ella me miró y dijo, Lily, me has hablado de tu iglesia. Ve a buscar a tu pastor y dile que esto es un milagro de Dios. Su médico dijo eso, esto es un milagro de Dios. Ve y díselo. Ella vino y me dijo, le pedí que lo compartiera y todos tuvimos un gran servicio de alabanza. Pero ella lo supo en su entendimiento, lo entendió en su espíritu, que del lado de Dios estaba hecho. No es que él fuera a hacerlo. Por su llaga fuiste sanado y eso marcó toda la diferencia. Una pregunta, ¿merecemos esto de alguna manera? Si oramos lo suficiente, si nos sacrificamos lo suficiente, si seguimos la línea y somos buenos, ¿lo merecemos? La respuesta a eso es absolutamente no. La salvación y todas sus manifestaciones son por gracia.
recibidas por fe, pero se extienden por la mano de la gracia. Ven el versículo 6. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos hemos pecado, y la paga del pecado es muerte, pero Él murió por nosotros. Interesante, hay una diferencia entre la palabra pecado e iniquidad. Claro, están relacionadas. Entendemos lo que es el pecado, puede ser el pensamiento o el acto externo de algo que es contrario a Dios, que quebranta la ley de Dios, que quebranta la ley de la conciencia. Pero iniquidad, la palabra hebrea, proviene de una palabra que significa doblarse, como si tuvieras un cayado en un árbol. Y habla de la naturaleza pecaminosa. Antes de ser salvos teníamos esa naturaleza. Y hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha sido renovado, pero las Escrituras nos enseñan, lean el libro de Romanos, que la naturaleza pecaminosa aún existe en nuestra carne. Un día obtendremos un nuevo cuerpo como su glorioso cuerpo, pero mientras tendrán algunos problemas con su carne. Va a querer hacer las cosas malas, tiene la naturaleza del pecado. Y hay ciertas inclinaciones en esa naturaleza pecaminosa, esa es iniquidad. Algunas personas tienen una inclinación hacia el pecado del chisme. ¿Sabes? Si ceden a eso, pueden sentarse en la sala y lamer una cuchara en la cocina. Su lengua es tan larga. Hay otras personas que tienen una inclinación hacia el pecado sexual. Hay otras personas que tienen una inclinación hacia exagerar la verdad. Y te conoces. ¿Cuál es tu inclinación? Lo que haría tu carne. De hecho, piénsalo así. Si tuvieras que ir 10 años hacia el futuro, periódico, titulares, tu nombre, fulano que una vez caminó con Jesús, se ha apartado del Señor, está en mal estado, y esto pasó. Muy bien ese titular. Conociendo tu inclinación en la carne, ¿qué diría la letra pequeña? Sé cuál sería la letra pequeña en mi historia. Sí, no hay duda al respecto, lo entiendo. Pero la Biblia dice aquí que Jesús llevó nuestras iniquidades. Dice, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros, incluso aquellas cosas hacia las que tenemos una inclinación natural. Puedo caminar en victoria sobre eso por lo que Jesús ha hecho. Jesús llevó nuestras iniquidades, incluso las cosas hacia las que tenemos una inclinación natural. Él pagó su precio para que no tengamos que vivir una vida esclavizados por ellas. Y obviamente no hemos terminado todo este capítulo 53 de Isaías. Hay más cosas, así que no querrás perdértelo la próxima vez. Y sabes, yo amo a nuestro Salvador. Cuando pienso en las profundidades a las que Él fue para levantarnos, es más de lo que mi corazón entiende. ¿Qué Salvador? ¿Qué Señor? ¿Qué Pastor? ¿Qué precio pagó, amigo? Él pagó teniéndote a ti en mente. No eres un número en una lista interminable para Dios. No eres una persona sin rostro en una gran multitud. Él te conoce personalmente, individualmente, y te ama sin medida. Pon tu confianza en Él hoy. No te decepcionará. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.